Cuando pienso en la importancia de orar la Biblia, me vienen a la mente los superalimentos. Aunque la palabra superalimento quizás sea un término más de mercadeo que uno científico, la idea básica es cierta. Un superalimento es una comida rica en nutrientes beneficiosos para nuestra salud. Cuando comes un superalimento como los arándanos, el brócoli, el salmón o la col rizada, obtienes más nutrientes y más beneficios que si comieras alimentos que no son super. En esta sesión compartiré cómo orar la Biblia te traerá muchos más beneficios que simplemente cerrar tus ojos y hacer oraciones con tus mejores ideas. Y la buena noticia es que la Biblia sabe mejor que la col rizada. Como dice el Salmo 19:10, es más dulce que la miel. Y después de ver 8 razones por las que orar la Biblia es tan poderoso en lo espiritual y tan útil en lo práctico, te compartiré algunas maneras en las que puedes orar la Biblia inmediatamente. La primera razón para orar la Biblia es orar la Biblia es una práctica que vemos en las Escrituras. Veremos algunos ejemplos a continuación. En el capítulo 2 de Jonás, mientras Jonás oraba en el vientre del gran pez, él citó varios salmos. Daniel 9, el profeta Daniel respondió al libro de Jeremías. El cántico de alabanza de María en Lucas 1, el Magnificat, es un mosaico de citas del Antiguo Testamento basado en gran parte en el cántico de Ana en 1 de Samuel. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo oró los salmos en la cruz, citando al Salmo 22 cuando exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Salmo 31 al decir, en tu mano encomiendo mi espíritu. Ya que el Salmo 22 está cerca del 31, algunos incluso han especulado que Jesús oró todos los salmos desde el 22 a 31 en la cruz, pero no sabemos. En Hechos capítulo 4, los apóstoles levantaron una oración con las palabras del Salmo 2 cuando afrontaban la oposición de las autoridades. Como puedes ver, orar la Biblia no es un nuevo invento, sino algo que han practicado muchas generaciones del pueblo de Dios. Número 2. Orar la Biblia nos ayuda a tener una conversación con Dios. En mi investigación sobre por qué nos cuesta orar, una de las respuestas más frecuentes fue, no sé qué orar. Muchas personas se sienten estancadas cuando repiten un puñado de peticiones de oración y como resultado se dan por vencidas cuando tratan de orar, incluso antes de empezar. Pero orar la Biblia es la solución para eso. Dios inicia la conversación al hablarnos a través de su palabra. Orar la Biblia es simplemente responder a la conversación que Dios nuestro Padre ya ha iniciado. Ya que orar la Biblia sigue la dirección del Señor en la oración, esto nos ayuda a que nuestras plegarias estén centradas en Dios. Orar la Biblia también nos provee un alivio práctico. No tengo que esperar hasta que me sienta inspirado de manera especial o en el punto preciso para acercarme a Dios en oración. Leo lo que Dios dice en su palabra y respondo. Es así de simple. Número 3. Orar la Biblia desarrolla nuestra fe. La Biblia se mantiene firme en que la verdadera oración requiere una fe verdadera. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto claramente se aplica a la oración. Sin fe es imposible agradar a Dios en la oración. Por esta razón, Santiago comparte una verdad gloriosa en su epístola. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¡Qué maravillosa promesa! Dios te dará sabiduría generosamente si se la pides, el 100% de las veces. Y después agrega, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor.
Está claro que debemos orar con fe. ¿Y cómo viene la fe? El apóstol Pablo escribe que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. El oír viene a través de la palabra. Y cuando oramos la Biblia, la palabra de Dios genera fe en nosotros y nos da exactamente lo que necesitamos para la verdadera oración. Ora la Biblia porque esto desarrolla nuestra fe. Y número 4. Orar la Biblia nos cambia y fortalece nuestras oraciones. La palabra de Dios es poderosa para producir un cambio. Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia discernirá nuestros pensamientos y intenciones de nuestros corazones. Nos revelará lo que está mal y nos ayudará a vivir y orar de la forma en que Dios desea. Y esto es vitalmente importante, porque si quedamos a la merced de nuestros propios medios, nuestras oraciones y prioridades en la oración con frecuencia son egocéntricas, débiles, necias, que nacen de la ansiedad y de la falta de entendimiento. Pero según el Salmo 19, la palabra de Dios restaura nuestras almas, hace sabio al sencillo, alegra el corazón y alumbra nuestros ojos. Mientras somos cambiados por la palabra de Dios, nuestras oraciones también se fortalecen. Esto tiene mucho sentido, porque Dios dijo en Isaías 55 estas palabras. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Si los pensamientos de Dios están mucho más altos que la tierra, como los cielos, orar con base en los pensamientos de Dios hará que nuestras oraciones suban de nivel. Me he dado cuenta en momentos de gran ansiedad, cuando no sé qué hacer o qué orar, que meditar en la Escritura y llevarla a Dios en oración desenreda los grandes nudos emocionales que no podía desatar por mi cuenta. Mis palabras me fallan con mucha frecuencia, empeoran mi ansiedad o me meten en problemas, pero la palabra de Dios jamás me fallará. Si alguna vez te has preguntado cómo sucede eso, la segunda carta a los Corintios tiene la respuesta. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Pablo está diciendo aquí que cuando peleamos una batalla espiritual, debemos pelear con armas espirituales. La batalla es contra especulaciones, razonamientos y pensamientos. La batalla se da en gran parte en la mente. Y si la batalla tiene lugar en la mente, lidiando con los pensamientos, especulaciones y razonamientos altivos, ¿qué mejor manera tenemos para eliminar los malos pensamientos y introducir buenos pensamientos que al llenar nuestras mentes con los pensamientos perfectos de Dios y pedir su ayuda? Eso es orar la Biblia. A propósito de la batalla espiritual, vale la pena mencionar que el pasaje de la armadura de Dios en Efesios 6 termina mencionando el arma ofensiva de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y la poderosa arma de la oración. Entonces, cuando enfrentes un estrés intenso, presión o incluso persecución, ¿quieres quedar a merced de tus propios medios en la oración? Pasar por alto la palabra de Dios en la oración podría ser tal como correr a la batalla sin un arma. Número 5. Orar la Biblia aumenta nuestra confianza de que Dios oye nuestras oraciones.
Sabemos que la palabra de Dios revela la voluntad de Dios. El apóstol Juan nos enseña lo que pasa cuando oramos según la voluntad de Dios. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios nos oye cuando oramos según su voluntad. Eso nos da confianza para orar. Sabemos que Dios nos oirá. No existe tal cosa como una oración no contestada para un hijo de Dios. Sin embargo, esto no significa que Dios nos contestará exactamente como queremos, no. Ni siquiera significa que vamos a saber cómo Dios responderá, o incluso si ya nos ha contestado. Sus respuestas podrían ser sí, no o espera, pero podemos tener la confianza de que Dios nos escucha y obrará según su voluntad. Piénsalo de este modo. Cuando oramos en respuesta a la Biblia, oramos por aquello que está cerca del corazón de Dios. Oramos lo que Dios quiere que oremos. Hacemos oraciones que a Dios le encanta contestar. Cuando respondemos a las palabras de la Biblia y le pedimos a Dios una fe mayor para creer lo que leemos, cuando confesamos el pecado que su palabra nos revela o intercedemos por un ser querido con base en su verdad, eso es exactamente lo que el Señor quiere que oremos, y por tanto podemos orar confiadamente y con gozo, porque Dios obrará a su manera y en su tiempo a través de nuestras oraciones. Número 6. Orar la Biblia sirve como una valla de contención para nuestras motivaciones. El apóstol Santiago escribió sobre las motivaciones equivocadas al orar. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Esto significa que orar con motivaciones egoístas puede hacer que nuestras oraciones se vuelvan ineficientes. Pero orar la Biblia evita que nos desviemos hacia la zanja de las malas motivaciones. Podemos confiar en la sabiduría de las Escrituras y orar con libertad y confianza. Sí, puede que nuestros corazones todavía nos lleven a pedirle a Dios cosas con motivaciones manchadas por el pecado. O puede que malinterpretemos o usemos mal una porción de las Escrituras y oremos por algo que no deberíamos orar. Pero estoy convencido de que en comparación con orar cualquier cosa que nos venga a la mente, la práctica de leer la Biblia y responder en oración nos anclará en la palabra de Dios y evitará que nuestras motivaciones se alejen demasiado de la mente y el corazón del Señor. Número 7. Orar la Biblia nos ayuda para que nuestras oraciones sean completas. La segunda carta a Timoteo 3 describe la utilidad y la suficiencia de la palabra de Dios para todas las áreas de la vida. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Mientras oramos al leer la palabra de Dios, seremos enseñados, reprendidos, corregidos, instruidos en justicia y equipados para toda buena obra. Considéralo de este modo. Dios tiene tantos atributos para adorar. Hay tantos tipos de pecado con los que debemos luchar, tantas verdades sobre nuestro mundo que debemos creer. Siendo realistas, no podemos pensar por nuestra cuenta en todo aquello por lo que Dios quiere que oremos. Imagina que tienes una enfermedad crónica que te ha traído un gran sufrimiento. La oración buena y natural sería: Señor, llévate esta enfermedad. Pero orar solamente así durante semanas, meses y años hará que cualquiera de nosotros se canse y se desanime si no hemos recibido la respuesta que estábamos buscando. Pero cuando leemos y oramos la Biblia durante un largo tiempo, nos encontramos muchas verdades maravillosas sobre el sufrimiento que podemos llevar al Señor en oración. En el Salmo 119 leemos: Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Padre,
Todavía no estoy en este lugar en el que puedo hacer esta oración con el salmista, pero oro para que me enseñes tus estatutos y hagas que ellos sean mi gran deleite en esta prueba. Quiero poder decir, bueno es para mí ser afligido. Más adelante leemos en Santiago 1. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida. Y oramos, Dios, ayúdame a perseverar bajo la prueba, y ayúdame a recordar que bendices al hombre que persevera cuando las cosas se ponen difíciles. Si tan solo oraras, Dios, llévate esta enfermedad, lo más probable es que te perderías de muchas respuestas refrescantes a la oración que Dios quiere proveerte, respuestas que te fortalecerían y reenfocarían en tu prueba. Me encanta cómo lo expresa Tozer. Solamente la Biblia completa puede formar un cristiano completo. Y con el tiempo, mientras interactuamos con toda la palabra de Dios y permitimos que ésta moldee nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestras oraciones, el Señor sí nos hará cristianos más completos y nos conformará más a la imagen de nuestro Salvador. Número 8. Pero orar la Biblia nos ayuda a enfocarnos porque nos da una estructura. Este último punto es muy práctico. Una de nuestras mayores luchas en la oración es permanecer enfocados. Tenemos el camino de la Escritura para seguir en la oración. Sabemos cuáles son los pasos por seguir porque están frente a nosotros, en el siguiente versículo o pasaje, y así avanzamos. Y cuando las distracciones nos sacan del camino, simplemente regresamos a donde nos quedamos. No necesitamos creer la mentira de que las oraciones interrumpidas no cuentan. Para nada. Lo sabes, porque así es la vida. Cuando te distraes mientras conversas con un amigo o un ser querido, normalmente puedes volver al lugar donde te quedaste. La belleza de leer la Biblia y orar mientras avanzas es que tienes tanto material para orar. Puede que te descubres de que aprender a orar la Biblia significa que literalmente puedes pasar todo el día meditando en las Escrituras y ofreciéndola de vuelta a Dios en oración.